En el gráfico A tenemos el mismo ejemplo anterior en que la curva que sigue una falla en aumento en algún componente es ascendente, es exponencial y va hasta el momento mismo de la falla. En la curva B se ve cómo podemos anticiparnos a ese momento de la falla, siempre y cuando conozcamos cuándo va a ocurrir esa falla, y podemos llegar a hacer algún tipo de intervención de mantenimiento, podemos reemplazar ese componente en forma preventiva, de ahí el nombre de mantenimiento preventivo. Es lo complicado o el secreto de este tipo de mantenimiento es poder determinar cuál es ese punto anticipado al momento de la falla en el cual podemos hacer el reemplazo, debido a que el mismo componente, ya sea por distinta calidad en los procesos de fabricación, distinta operatoria del equipo, distinta mano de obra en el montaje del componente, puede durar más o menos, nunca la misma cantidad de tiempo. Bueno, entraremos más en detalle más adelante, pero es de esperarse que se determine por distintos medios. Uno de los medios, una de las formas puede ser de manera estadística, conociendo el historial del equipo. Otra manera es siguiendo las recomendaciones del fabricante. Hoy en día los fabricantes de cualquier componente fabrican el componente para determinadas condiciones de servicio y para determinado número n de años o meses que va a tener como vida útil esperada. En este caso, como vemos en el gráfico B, lo que ocurre cuando el componente se reemplaza es que ese componente que se saca es de una, digamos, de un episodio final, de una falla final, que es difícil conocer cuál hubiera sido ese momento. Por lo tanto, de esa vida hipotética que hubiera tenido a la vida útil que le hemos dado hasta ahora al reemplazarlo, la diferencia de ambas nos va a dar una vida útil remanente, que es lamentablemente la que no se aprovecha en el caso del mantenimiento preventivo. Por eso hay que ser muy estrictos en el momento de determinar cuál es el verdadero momento en que conviene reemplazar el componente para no incurrir en una falla no esperada, indeseada, y como para no estar tirando a la basura vida útil remanente que de otra manera hubiéramos podido aprovechar. En cuanto al mantenimiento predictivo, podemos decir que es ese tipo de mantenimiento que nos sitúa, en algunos casos, instantes antes de que ocurra una falla. Esto ocurre o es posible debido al monitoreo continuo, cuasi continuo o bastante frecuente de condiciones de servicio de los componentes de un equipo que me permiten tener un gráfico de tendencia y saber hasta qué momento el componente va a ser útil. Veremos más adelante cuáles son las técnicas que se utilizan, pero entre las más conocidas están las termografías infrarrojas, la medición y el análisis que permite llegar a un diagnóstico en vibraciones, los análisis de lubricante y otras técnicas que discutiremos más adelante. Lo importante del mantenimiento predictivo es que si bien no utiliza el 100% de la vida útil de un componente, utiliza casi el 100%, debido a que no desperdicia vida útil como en el mantenimiento preventivo, ya que se puede llegar muy cerca del punto de falla, como dije antes, con el monitoreo y la atención sobre los determinados equipos. En el presente gráfico vemos una curva roja que es la correspondiente al incremento de una falla en cualquiera de los tres casos de mantenimiento antes vistos, preventivo, predictivo y correctivo.
Y en este caso, el parámetro que estemos siguiendo que nos va a conducir a la falla, lo hemos separado en tramos. A saber, tenemos una base que es la condición esperada, es, digamos, la forma en que nosotros esperamos que el componente se comporte. Esto puede ser un espesor de un tubo de caldera, puede ser el nivel vibratorio de un rodamiento, puede ser un nivel de falla en algún problema eléctrico de un motor. Y acto seguido, cuando la curva de falla sigue incrementándose, cuando la falla sigue incrementándose, vamos a alcanzar dos valores de alarma. El primer valor de alarma corresponde a una situación en la cual me están alertando de que el equipo ya está en una falla que deja de ser moderada para empezar a convertirse en una falla importante. El segundo nivel de alarma ya me está hablando de un nivel de falla que implica la parada del equipo, la salida de servicio del equipo. En equipos como turbinas y turbocompresores que están instrumentados para poder monitorear variables o parámetros de funcionamiento durante las 24 horas del día, los 365 días del año, este tipo de alarmas dan precisamente esa idea. O sea, el primer nivel de alarma da una señalización lumínica o sonora o ambas, indicando a los operadores de que hay un parámetro, ese parámetro en particular está empezando a irse del rango de lo aceptable. Y el segundo nivel de alarma ya actúa sobre algún tipo de relé que lo que produce es el disparo del equipo, no permitiendo volver a entrar el equipo en servicio si no se corrige esta normalidad, este valor de falla. El mantenimiento adaptativo es aquel que va haciendo, como la curva celeste que está más abajo, va haciendo mantenimientos paulatinos, frecuentes. Es como el ejemplo que di antes de la falla en rodamiento, por ejemplo, en un ventilador, que si la dejamos la falla progresa hasta la rotura, pero que si logramos balancear o alinear, depende cuál sea la falla que tenga el equipo, lo que estamos haciendo es disminuir la carga dinámica sobre un rodamiento, de manera que podemos extender la vida útil. Por lo tanto, el mantenimiento adaptativo es aquel que está basado en la condición, o sea, yo voy monitoreando la condición en forma frecuente. Cuando hablamos de forma frecuente nos estamos refiriendo a periodos en lo normal un mes, depende de la criticidad del equipo, pueden ser 15 días o inclusive semanalmente. Entonces, gracias a este monitoreo, nosotros vamos viendo cualquier apartamiento de la condición ideal de funcionamiento y vamos tomando en el momento que se pueda, por ejemplo, si el fin de semana la planta para, entonces se hace ese tipo de correcciones de manera de poder seguir operando lo más cerca posible, si no sobre el mismo nivel de falla esperada o falla ideal. Otro tipo de mantenimiento es el mantenimiento proactivo. La proacción tiene que ver con tomar herramientas de los otros mantenimientos, por ejemplo el primer punto que dice monitorea y corrige permanentemente los parámetros operativos, digamos, tiene que ver con ese monitoreo continuo muy frecuente de un equipo que nos permite estar obteniendo datos de cuáles son los parámetros de funcionamiento y ver cuándo hay alguno de esos parámetros que se aparta de lo esperado y poder tomar acciones correctivas, digamos, en el más corto plazo posible. Este monitoreo puede ser a través de instrumental, obviamente, o a través de mediciones que se hagan desde el exterior en forma frecuente con el equipo operando, y tiene por objetivo asegurar que el equipo no salga de la zona ideal de operación para que no empiece a producir pequeñas fallas o microgrietas que una vez que aparecen son muy difíciles de frenar.
y por más que el equipo siga operando en condiciones ideales después, este tipo de fallas van a seguir progresando. La idea es ver de qué manera nos aseguramos de que el equipo opere siempre dentro de esos parámetros ideales. Por lo menos aquellos parámetros que fueron recomendados y que fueron entregados con el equipo, digamos, en su origen por el fabricante. La proacción también tiene que ver con asegurarme insumos adecuados y de calidad para la operación, inclusive para el mantenimiento. Porque nosotros tenemos que entender que cuando usamos insumos que no son de la calidad especificada, los equipos, en el caso de un equipo de producción, decimos, ¿no? Si utilizamos como en un vehículo, si utilizamos una nafta común o una nafta super, pero en motores donde está indicado algún tipo de nafta premium o de más alta calidad, si bien en el corto plazo no vamos a ver los problemas, en el largo plazo sí los vamos a evidenciar. Lo mismo va en la calidad de los lubricantes que usamos, las marcas que preferimos y todo aquello que nos asegure la calidad final de la operación en función de la calidad de los insumos. También contempla las prácticas de operación a través, digamos, de un uso adecuado del equipo que se está utilizando u operando. Generalmente esto se logra con la capacitación del personal de operación, de manera que conozca 100% el equipo, sepa cuáles son los parámetros operativos, sepa cuáles son las maniobras de riesgo y sepa cuáles son las maniobras esperadas por el fabricante para que el equipo pueda comportarse como está. O sea, que no se le pida al equipo operaciones que lo van a poner en riesgo. O sea, muchos equipos tienen la posibilidad de una sobrevelocidad, de una sobreentrega de potencia, pero generalmente esto está indicado por un corto periodo de tiempo y ante una necesidad urgente o emergente. También debemos tener en cuenta que cuando el equipo va envejeciendo, deberíamos tratar de fijar las condiciones de operación de acuerdo con el estado del propio equipo, para no sobrecargar ese equipo y que el equipo pueda seguir teniendo vida útil. También la proacción tiene que ver con realizar mantenimiento con el personal idóneo, los componentes adecuados en cuanto a la calidad y las herramientas también de calidad, sobre todo recomendadas por el fabricante en el caso de las herramientas que se utilizan para montaje y desmontaje de rodamientos, y no utilizar tacos de madera y masas como habitualmente se hace en la mayoría de los talleres. Y por último también seguir los procedimientos y normas del fabricante para poder operar el equipo en forma adecuada. Algo que también es resorte del mantenimiento proactivo es tener en cuenta que los dos que más conocen del equipo son el fabricante que lo hizo y el cliente que lo opera. Por lo tanto, entre ambos deberían determinar cuáles son las pautas de desgaste de los distintos componentes e inclusive hacer modificaciones al diseño sugeridas la mayor parte de las veces por el cliente, por quien es el que opera ese equipo.